Gracias por vuestra presencia aquí, a pesar de estas calores que tenemos ya sobrevenidas en plena primavera. Gracias de verdad porque demostráis también vuestro interés por transmitir estos datos que nosotros consideramos que son fundamentales para que lleguen a la sociedad. Solamente indicaros el orden de las intervenciones y sobre todo deciros que estamos preocupados. ¿Preocupados por qué? Pues porque nuestra sociedad está atravesando unos momentos, como bien conocéis, muy difíciles. Y creemos que desde la Iglesia tenemos que aportar precisamente pues, una serie de soluciones concretas a través de Cáritas y a través de la ayuda a los que peor lo están pasando. Por eso agradecemos vuestra presencia aquí y sobre todo porque sois un poco la correa de transmisión para difundir lo que está haciendo Cáritas a la sociedad. Vamos a hablar de dos temas fundamentalmente. Lo primero es el número con rostro, que lo tenéis también en la carpeta que os han repartido y que es el balance, por así decir, económico de los datos de Cáritas Diocesana de Jaén en el ejercicio 2011. Ese es el primer punto, para que la gente sepa también con total transparencia dónde van los dineros de Cáritas. Y en segundo lugar, algo que también nos preocupa mucho, ante la crisis que estamos atravesando en nuestra sociedad, creemos que es fundamental que nuestras Cáritas parroquiales, algunas de ellas, no se saturen por ese desbordamiento que tienen de gente que acude a sus servicios, sino que haya fondos suficientes. Por eso por lo que hemos creado ese Fondo de Comunicación Cristiana de Bienes. Esos son los dos temas fundamentales de los que queríamos hablar en nuestra rueda de prensa. Como siempre, al final de las exposiciones, pues tendremos un turno para las preguntas que queráis hacer. Y bueno, pues si me lo permitís, en primer lugar va a hablar don Juan Raya, que es el delegado episcopal de Caridad. En segundo lugar va a hablar don Rafael López Sidro, que también lo conocéis, que es el director de Cáritas Diocesana de Jaén, y concluirá nuestra rueda de prensa don Ramón del Hoyo, nuestro obispo. Pues sin más preámbulos, le doy la palabra a don Juan Raya. Bueno, ante todo agradecer su asistencia, ¿no? Yo quería empezar con ese nombre que le ponemos a nuestra información, números con rostro, ¿no? O sea, porque para nosotros, aunque evidentemente en el papel lo que hay son números, pero para nosotros esos números tienen detrás caras, rostros, familias concretas, personas con nombre y apellido, situaciones a veces muy dramáticas, si quieren ustedes, en las que muchas veces pues, no podemos ni siquiera resolver, ¿no? Pero detrás de eso hay, insisto, personas, ¿no? Y algo más que no es cuantificable, que no se puede poner en números, ¿no? Que es pues un montón de apoyo, de cariño, de escucha, de gratuidad de nuestros voluntarios, ¿no? Entre las cifras que ustedes van a ir, yo quisiera resaltar apenas dos, ¿no? Primero, hemos atendido 150.000 atenciones, significan algo así como 80.000 personas y 28.000 familias, ¿no? Eso debe ser algo más del 10-12% de la población de Jaén, de la provincia de Jaén, ¿no? Que son, insisto, muchas situaciones dramáticas en las que a veces no podemos atender ni siquiera, ¿no? Y además que lo hacemos sin mirar ni de dónde vienen, ni lo que tienen, ni si son católicos, ni nada parecido, ¿no? Son personas, hermanos nuestros, que necesitan ayuda y que por tanto tenemos que hacer. Y que son, en gran medida, en Cáritas tenemos como uno de los objetivos estratégicos del plan estratégico, dice atender a los últimos y no atendidos. O sea, a los últimos de nuestra sociedad, a los más excluidos y a los que nadie atiende. Y muchos de esos 80.000 son pues esos que no son atendidos. Piensen que aproximadamente el 40% de esos vienen derivados de los servicios sociales de la administración, ¿no? Aproximadamente el 40% de los que vienen por ahí. Ese es el primer dato, los atendidos. Pero hay otro dato que para nosotros es tan importante como ese, ¿no? 1.200 voluntarios. O sea, 1.200 personas que en todas las parroquias están en cada equipo, 1.200 personas atendiendo, ayudando, apoyando, dando cariño, escuchando, consolando, y 1.200 personas que hacen esto como consecuencia de su fe, porque son cristianos, porque creen en Jesucristo resucitado, dedican parte de su tiempo, incluso de sus recursos a veces, y muchas horas para atender a esas personas. O sea, son como consecuencia de su fe y de su ser iglesia, las dos cosas, ¿no? Son cristianos que creen que la iglesia, esto es parte de la tarea y de la misión de la iglesia, y por tanto tienen que responder entregando su vida o parte de su vida para esto, responder a la necesidad, insisto, de nuestros hermanos. Y luego, pues un montón de donantes anónimos que
pues imagínense, pues una gran parte de nuestros recursos vienen de las colectas de la misa, de gente anónima, de gente que da, de gente que nos da en especie, que este año ha sido un dato muy significativo, gente que entrega en especie. Eso lo tienen ahí en sus datos y luego Rafael les dará más detalles de todo eso. Y la otra cosa que decía también Antonio hace un rato es este fondo de comunicación cristiana de bienes, ¿no? La comunicación cristiana de bienes es algo que está en la esencia y en la misión de la Iglesia y por tanto de Cáritas. Que los que tienen pongan para repartir según las necesidades de los demás. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o sea que eso no es ningún invento de ahora, ¿no? Realmente lo que tenemos, ponerlo a disposición de los demás. Esto ya lo hacemos en Cáritas, ¿no? Esto ya lo hacemos, esto viene, insisto, de largo, y ya lo tenemos ese fondo de comunicación, o esa forma de hacerlo. Las parroquias contribuyen con una parte de sus ingresos para las otras parroquias que no tienen. Pero la situación de hoy nos dice que eso es insuficiente. Y por tanto, queremos profundizar en eso que es, insisto, principio fundamental de nuestro ser como Iglesia y de nuestro ser de Cáritas. Es insuficiente y por eso vamos a profundizar con más participación. Piensen que la estructura social de nuestra división parroquial, pues tenemos parroquias que normalmente tienen un nivel socioeconómico más alto y que por tanto aportan pero no tienen necesidades, tienen colectas importantes, digamos, y no tienen necesidades, y otros barrios donde el aporte es mínimo porque no puede ser y sin embargo tienen muchas necesidades. Esa traslación de dinero, de recursos, pues la tenemos que organizar y tenemos que profundizar en eso. Por eso hemos creado este fondo en el que además los sacerdotes hemos sido como los primeros, un poco simbólicos, como los primeros en aportar para ese fondo. Y además, eso, insisto, es respuesta ante la necesidad y ante la situación concreta. Y además también tiene que ser respuesta ante, si ven en otro dato en el balance, tenemos casi 300.000 euros de subvenciones de la administración que están retrasadas y que realmente pues, es gasto ya hecho y compromisos adquiridos y resulta que tenemos ahí casi como 300.000 euros y además pues que este año la Junta de Andalucía, el convenio que tenemos anual, pues está en suspenso, ¿no? Así de sencillo. Lo que suponía para nosotros como 140.000 euros anuales para responder a la Casa Sin Hogar, al programa de recursos, a las emergencias de la campaña de aceitunas, pues ese dinero ahí no sabemos qué va a pasar, está en suspenso y por tanto pues no sabemos, tendremos que responder también para cubrir esa necesidad porque los proyectos no los vamos a cortar, eso está clarísimo, ¿no? Tendremos que inventar alguna cosa, pero esos proyectos van a seguir adelante con ese aporte o sin ese aporte. En definitiva, termino con el eslogan que tenemos este año, ¿no? Que tenemos que apretarnos todos para vivir sencillamente, dice el eslogan que tenemos en la campaña institucional este año, vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir, ¿no? Pues muchas gracias, Rafael, seguro que les da bastantes más datos. Buenos días y muchas gracias por vuestra compañía. Ciertamente los datos del 2011 son, en primer lugar, preocupantes porque quiere decir que la sociedad nuestra, la sociedad jienense, está pasando momentos muy difíciles y también de satisfacción porque hay una enorme y una gran solidaridad en nuestra provincia para poder atender esta situación. Si ven los datos de números con rostro, verán que hemos gastado 4.324.652 euros, lo que significa un incremento con respecto al año pasado, al año 2010, perdón, del 31,90% de presupuesto. El número de personas atendidas, como ha señalado el delegado episcopal, han sido a más de 80.000, a las que le hemos prestado 152.114 ayudas económicas o materiales, y el número de familias atendidas ha sido de 28.157, cuando en el año 2010 fueron 12.000 familias. Es decir, tenemos un incremento en atenciones al número de familias del 57,38%. De estos datos que les proporciono, quiero concretar algunos porque creo que son cifras que merece la pena detenerse en ellas. En alimentación hemos invertido 1.297.162,81 kilos de alimentos
Tengo que decir que como parte de estos alimentos se recibe en especie, su valoración es difícil y hemos tomado la decisión de valorar el kilo 1 euro. De tal forma que compensamos el precio de unos productos con otros. El aceite vale 2 euros, 2 euros y pico el kilo, pues hay otros alimentos que valen 60 céntimos, la media de 1 euro por kilo de alimento. Bien, de esos kilos de la Unión Europea hemos recibido 798.924 kilos, que supone un incremento del 300% con respecto a los kilos de alimentos que recibimos en el año 2010. Y hemos recibido de donativos en especie 348.237,89 kilos. Quiere decir que Cáritas ha tenido que adquirir con recursos propios 150.000 kilos de alimentos para poder atender las necesidades demandadas. El total de personas atendidas exclusivamente en alimentación han sido 22.245, lo que ha supuesto realizar más de 84.000 ayudas materiales a esas personas. Nada más que en Jaén, por ejemplo, pues se ha invertido en atención en alimentación, Jaén Capital, 55.883,55 ayudas. En el concepto de acogida y asistencia entran diversos servicios que prestamos, entre ellos ropa. En ropa hemos entregado en toda la diócesis durante el 2011 74.697 prendas de ropa que han beneficiado a 1.875 familias y a 7.963 personas. En vivienda, lo que supone ayuda relacionada con la vivienda, como es pagos de recibos de agua, luz, alquiler, pagos de préstamos, de plazos de préstamo hipotecario, etc., hemos invertido 134.065 euros, que ha supuesto atender a 1.511 familias, lo que supone más de 4.000 personas. En materia de gastos sanitarios, hemos gastado 22.308 euros en adquisición de medicamentos que ha beneficiado a 776 familias y 349 personas. En transporte y desplazamiento de personas hemos gastado 13.709 euros que ha permitido atender a 244 familias y 267 personas. Ello sin incluir los gastos que hemos tenido en la campaña de la aceituna. En materia de guarderías, las dos guarderías que tenemos abiertas en Villacarrillo y en Andújar, que supone atender a 41 niños en Andújar y 82 niños en Villacarrillo de personas en situación de riesgo o exclusión social, pues todo el costo de esas dos guarderías está financiado por la Junta de Andalucía. En materia de empleo e inserción sociolaboral, en la que hemos actuado en el tema de orientación laboral, formación e inserción laboral, hemos atendido a 362 personas, de las cuales 198 han asistido a cursos de formación e inserción laboral. El dato más interesante es que hemos formalizado a lo largo del año 116 contratos de trabajo de las 194 ofertas de empleo que hemos recibido. Creo que es por su trascendencia en nuestra provincia el tema de la campaña de la aceituna. Merece la pena hacer mención expresa a ella y así se hace contar en el balance que le hemos trasladado. En esa campaña, que comprende del 20 de noviembre al 15 de enero exclusivamente, hemos realizado 4.507 alojamientos de noche, pernoctaciones, hemos repartido 32.098 comidas, 6.255 desayunos y hemos dado 14.847 bolsas de comida. Hemos repartido 1.816 prendas de ropa, 1.080 mantas, 137 pares de zapatos, 488 billetes de media y larga distancia. Incluso hemos impartido unas clases de español, completamente en Úbeda, que ha beneficiado a 42 inmigrantes. En materia de familia e infancia, hemos atendido a 65 familias en situación social, lo que ha supuesto atender a 277 menores en el centro de atención a familia, fundamentalmente en La Carolina, que tenemos en La Carolina,
y en ella se trabaja en áreas de alimentación, higiene, integración social, recuperación escolar, junto con actividades recreativas. En ella hemos invertido 72.170 euros. En materia de juventud hemos trabajado con 205 jóvenes en colaboración con la Delegación Diocesana de Juventud, y fundamentalmente se ha trabajado en las localidades de Linares, Alcalá de Real, Tegalajar y Jaén. En Alcalá de Real y Linares se ha trabajado en barriadas marginales. En la localidad de Tegalajar es una iniciativa en la que se está implicando a los jóvenes, apartándolos de actividades de consumo de drogas, etcétera, con la música, por ejemplo. Y en la ciudad de Jaén se ha actuado prioritariamente en materia de formación, inserción y orientación profesional. El programa de mujeres comporta tener un piso abierto donde tenemos acogida a madres jóvenes que han sido apartadas o abandonadas por su familia, maltratadas o que están embarazadas y se niegan a abortar pese a la presión familiar. Y junto con ese piso en el que hemos atendido, ahora mismo tenemos 4 madres con 7 pequeños. Hemos atendido a un total de 98 personas, porque también, además de eso, hacemos seguimiento a mujeres que no estando en el piso, se integran en el programa y se hace un trabajo individualizado con ellas. Y en los casos que es posible, trabajamos también con las familias para procurar que puedan volver a integrarse en su propia familia. Ha habido concretamente 12 nacimientos de chicas embarazadas que estaban presionadas por su familia para que abortaran, y esas criaturas han venido al mundo. En ese ámbito hemos atendido a más de 20 chicas. En personas mayores tenemos una residencia mayores en Andújar con 10 plazas, que está cubierta y en la que trabajamos con ellos, pero junto a esto se realizan atenciones domiciliarias a personas mayores que viven solas con problemas de dependencia, y se forman a personas en desempleo para atenderlas, y se realizan actividades recreativas, talleres, manualidades con estas personas mayores, principalmente en las localidades de, además de Andújar, Linares y Jaén. El total de personas mayores atendidas ha sido de 528. El programa de Personas sin Hogar es un programa ya muy consolidado en nuestra diócesis, sobre todo por el funcionamiento del centro de Santa Clara, el hogar de Santa Clara, y estamos realmente preocupados porque lo tenemos lleno, a tope. Hemos atendido durante el año 2011 a 70 personas, han sido atendidas, acogidas en la casa 70 personas, hemos atendido a 82, de las cuales 70 han pasado por la casa. Pero tenemos mucha gente en la calle, muchísima, más de la que quisiéramos, y hay que buscar medios para que este número de personas estén atendidas con dignidad y no sigan tiradas en los bancos, ¿no? Desde esta casa se ha hecho acogida con reducción de daño a 3 personas, se ha seguido con ello un proceso de educación con 20 de ellas, se ha hecho un trabajo de búsqueda activa de empleo con 15 de ellas que se han normalizado, y es un tema que nos angustia y nos preocupa, porque vemos que hay personas que después de un periodo intenso de trabajo con ellos, algunos incluso hasta 2 años, conseguimos que normalicen su vida, pero cuando están así, el problema que tenemos es que no encontramos trabajo para ellos, no encontramos trabajo. Tenemos ahora mismo 5 que están viviendo en pisos alquilados, los tenemos en pisos alquilados fuera del hogar porque están normalizadas, están recibiendo formación profesional, pero su angustia va aumentando ante la falta de perspectiva y de horizonte laboral, que sería lo que normalizaría totalmente su integración social. Y eso nos tiene que llevar a plantearnos cosas nuevas, como es pues seguir insistiendo en la idea de poner en marcha, cuando podamos, empresas de inserción dedicadas a estas personas, o trabajar con empresas con corazón, que es otra idea que estamos intentando desarrollar y que yo espero que en breve fecha podamos dar a conocer una vez que tengamos elaborado el plan de trabajo con este tema. Pero creo que pueden ser salidas que nos pueden permitir que estas criaturas tengan resuelto su futuro. Hemos trabajado el tema de mediación para alquiler de viviendas con 15 personas.
hemos con mediación familiar, porque también muchas de estas personas tienen su familia, están distanciadas de ellas y hemos conseguido acercar a algunos de ellos a su familia en 10 personas, ocupación en actividades formativas 20, orientación laboral 8, regularización administrativa porque entraban en situación irregular 20 personas. Hemos tenido temas de asistencia médica con diagnóstico y tratamiento físico o psíquico con 20 personas, y están en talleres ocupacionales y en pretalleres 23 personas. En temas de reclusos, pues estamos trabajando en la prisión provincial y también con las familias de los reclusos que tienen que son residentes en nuestra provincia. Tenemos también un sistema de acogida en piso de aquellos reclusos que carecen de lugar donde ubicarse y les salen con permiso de fin de semana o con permiso de una semana o de días determinados, y como no tienen dónde estar, pues están con nosotros, nosotros los acogemos, los atendemos. Simultáneamente realizamos labores con talleres. Esto es un detalle muy bonito. Tenemos para esos talleres que desarrollamos en la prisión 25 voluntarios que son todos de la universidad, voluntarios universitarios, y eso nos ha permitido a trabajar con 151 personas, y más de 300 personas han asistido a los talleres que se han dirigido principalmente a informática, lengua, literatura, inglés, etc. En el tema de drogodependencia, tengo que decir que también es un tema preocupante porque está incrementando el consumo de drogas, fundamentalmente de alcohol entre jóvenes, y en colaboración con organizaciones que trabajan en este área, fundamentalmente la Fundación Ángaro, Proyecto Hombre, hemos atendido a 219 personas. En cooperación internacional, y este dato también es importante tener en consideración, la solidaridad de nuestros conciudadanos es importante. Hemos recaudado 263.340 euros, destacando fundamentalmente que de esa cifra 137.323 han ido destinados a los países del Cuerno de África, y para Lorca se ha destinado 76.815 euros. Yo quisiera aprovechar, hacer un llamamiento a la ciudadanía, a los ciudadanos, que sigan, que no se olviden de estas dos zonas, la zona del Cuerno de África y Lorca. Hoy celebramos lamentablemente un año del terremoto, y sigue habiendo serios problemas para atender a muchas familias en esa localidad nuestra. Pero también los países del Cuerno de África están pasando momentos terribles, están muriendo miles de personas por hambre y por consecuencia de los regímenes que existen en los países de esta zona de África. Es importante destacar también, y quiero dejarlo así constar, que en Cáritas hay 3 puntos básicos y fundamentales. Uno es la persona, porque es infinitamente querida por Dios y es el eje de nuestro quehacer diario, pero también todo ese quehacer tiene que ir unido íntimamente a la austeridad en nuestro trabajo, intentando que los costos de funcionamiento nuestros sean los más pequeños posibles, y también la transparencia de nuestra gestión. Aquí tenemos, asiento por asiento, toda la contabilidad de Cáritas del 2011. Esta contabilidad va a entrar ahora en una auditoría externa para que se sepa si se ha hecho correctamente o no se ha hecho, pero también es importante y es satisfactorio saber que, bueno, realmente el costo que ha supuesto la gestión del día a día de todos estos 4 millones y pico de euros ha supuesto un 6,68% del presupuesto. Es decir, que tenemos unos costos de gestión bastante aceptables, y siempre es nuestra obsesión, nuestra preocupación intentar reducirlo al máximo, aunque estamos ampliando muchísimo el abanico de nuestra actividad. Pero tengo que decir que realmente los servicios generales de Cáritas tienen dedicado a la gestión de Cáritas 3 personas contratadas, y con eso funcionamos para toda la provincia. Y hablar también de otros gastos que es un apartado que aparecen ahí, y en los que se incluye aquello que no encaja en ninguno de los conceptos. Ya,
No se encaja en ninguno de los conceptos anteriores, como pueden ser cosas, por ejemplo, los gastos de transporte y almacenamiento de los alimentos que recibimos de la Unión Europea y que repartimos en toda la provincia, las ayudas de emergencia que anticipamos en Jaén Capital, que después nos devuelve el ayuntamiento, aunque más bien tarde que pronto. Todavía el 31 de diciembre nos adeudaba más de 30.000 euros de esa ayuda de emergencia. Ese tipo de gastos son los que han metido en ese concepto. En cuanto a de dónde salen los recursos que nosotros aportamos para esto, bueno, pues son subvenciones de entidades públicas que aparecen reseñadas en este cuadro, con la insistencia de que al 31 de diciembre se nos adeudaba 227.000 euros de las administraciones públicas. Se nos adeudaba 227.000 euros sin cobrar de subvenciones concedidas. También tengo que decir que nos han cortado 140.000 euros para este año y veremos a ver por dónde salimos. Pero sobre todo quiero hacer hincapié en algo que merece la pena destacar. El 50,44% de nuestros recursos son donaciones, colectas, donativos que nos han hecho nuestros conciudadanos. Y, sobre todo, los miembros de la Iglesia, que son los que están colaborando todos los meses en recaudar fondos para esto. Esto es algo muy serio y de una enorme trascendencia. Quiere decir que es verdad que hemos obtenido dos donativos muy importantes este año, específicos en el 2011, uno de 160.000 euros y otro de 32.000 euros, que tienen una enorme trascendencia y nos ha permitido desahogarnos. Pero el déficit que tenemos, sobre todo, está producido por el impago de subvenciones concedidas, justificadas y no abonadas. Y ya está, quiero terminar por si quieren hacer alguna pregunta. Si os parece, va a tener la palabra ahora el señor obispo y a continuación, pues ya si queréis formular alguna pregunta. No quisiéramos ser pesados, creo que los datos son clarísimos y yo poco tengo que decir. A mí, pues, a medida que iban hablando ustedes, pues, me parecía podemos todavía más, y esa es nuestro interrogante, y es el que me preocupa. Yo creo que sí que podemos más todavía, y por tanto quiero hacia ello, con ilusión, porque hay una gran sensibilidad por parte de lo capto en todos los sitios, paso por muchas comunidades, parroquias, etc. Y es la gran preocupación de todos, ¿qué podemos hacer por esta situación de tanto paro? Cuando hablo con los alcaldes, pues siempre hablamos de estos temas. Y se observa pues, una preocupación en nuestra sociedad muy importante de todo esto. Hay mucha generosidad al ver esta situación por parte de todos, no solo de los católicos, me da la impresión. Y esto debemos destacarlo. Sé que hay rigor en el reparto, hay claridad en las cuentas, todo esto lo sé, tengo mucho contacto, lógicamente, con las dos personas que son aquí las cabezas de Claridad, de Cáritas. Pero yo creo que aún podemos hacer más y este fondo lleva a esa dirección, porque quizá pues tenemos que ser incluso más rigurosos en esa comunicación de bienes, como ha dicho don Juan. Si no puede ser que una parroquia tenga una cuenta de Cáritas allí con números y otras no tengan nada y estén muy necesitados. Y esto falta una comunicación de bienes. Yo, por tanto, pues que ustedes hagan público toda esta ilusión de Cáritas Diocesana, que es lo más importante de nuestra Iglesia en este momento y nuestra gran preocupación, y que por parte de todos les vamos a apoyar y agradecer desde luego pues ese gran número que ha dicho don Juan de 1000 y pico personas voluntarias, en fin, muchos más programas que yo sé, ilusiones, pues que todo esto lo saquemos adelante con la ayuda del Señor, porque en definitiva el corazón de la fe cristiana es la caridad, y si eso no funciona, pues todo lo demás son papeles muertos y cifras sin alma, y nosotros vemos rostros vivos y rostros necesitados. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta,
agradecerles su presencia y seguir adelante ustedes de Cáritas. ¿Alguna cuestión que queráis plantear? Sí, yo quería preguntarle, bueno, el obispo de Alicante parece ser que ha pedido a sus sacerdotes pues, que entreguen la paga extra, creo que de verano, a las personas más necesitadas. No sé si creo que esto podría servir de ejemplo a otras veces. Yo no soy muy partidario de que una mano sepa lo que de la otra. Eso es muy propio de la caridad cristiana. Yo sé que hay sacerdotes aquí, en nuestra diócesis, que dan la mitad de su paga y nadie lo sabe. Y el otro día se puso un cestito allí, al final de una reunión que tuvimos, para Cáritas, y yo no sé cuál fue el resultado, yo también puse allí lo que pude. 2.500 euros. 2.500 euros. Bueno, pues, bien, sabemos todos, pues, las necesidades de Cáritas, y es, bueno, pues es una posible... Pero este fondo de intercomunicación de bienes lleva ese objetivo, para que no solamente los sacerdotes por fieles, sino las comunidades religiosas, colegios, etcétera, todo esto, una vez que se exponga con sus números de cuentas, etcétera, ahí puede anónimamente cada uno colaborar. Creo que es muy importante mantener el anonimato. Ni quieren a quienes les damos que aparezcan sus nombres, ni tampoco la Iglesia quiere hacer una lista así de quiénes son los donantes. Generales a veces es necesario, pero no es esa la filosofía de Cáritas, puede ser de otras instituciones. De Cáritas es todo lo contrario. Y así nos lo dice el propio Evangelio, que no sepa tu mano lo que hace la otra, tú das con amor y punto final. Lo que puedes y con el corazón. Por eso, bueno, yo tomo nota de esas iniciativas, pero este fondo va por ahí, y yo sé que va a funcionar, ¿Sí, alguna otra cuestión? Sí, han hecho dos referencia al retraso en el pago de subvenciones ya concedidas y también a la suspensión del fondo de ayuda. Incluso el obispo decía en su pastoral sobre el mundo del trabajo que se estaban quitando esa ayuda carista y se mantenían a otras actividades. No sé qué va a pasar teniendo en cuenta que la situación de este año cuando el desempleo parece que ha empeorado. Sí, es una pena que esos convenios ya suscritos y esos proyectos realizados, a la hora de la verdad ahora no exista dinero cuando sabemos que existen para otros fines. Todo esto, pues, nos limitamos a hacerlo público, pero nada más que más solución cabe, pues entendernos como podamos, porque no vamos a llevar a los tribunales a las de esas entidades e instituciones que ciertamente con unos convenios que venían además pues de lejos. Yo estuve dentro de la coordinación de ese tema en las diócesis de Andalucía, entonces eso venía funcionando muy bien durante años, se discutía anualmente, había un diálogo constante entre la Junta y las diócesis, y todo esto, bueno, pues si ahora se viene abajo, pues bueno, pues por eso no nos vamos a ahogar, pero es una pena, porque como ven se está repartiendo a quienes lo necesitan. Ahora, si se reparte bien por otras instituciones, pues bueno, pues haremos lo que podamos, sencillamente. Ahora, lo que estaba ya debido, eso, pues yo creo que debe exigirse de alguna forma. Sí, decir lo siguiente, los proyectos... Los proyectos contemplados en ese convenio eran 3, completamente destinados a personas sin hogar, hogar diocesano, inmigrantes, que es la campaña de la aceituna especialmente, y reclusos. Esos proyectos han sido negociados con la Junta de Andalucía durante los meses de octubre y noviembre del año pasado. En el mes de diciembre, personalmente, firmé yo el convenio. Empieza el año y no tenemos noticias. La única información que recibimos de la Junta es que hay problemas técnicos. 2 días antes de empezar la campaña electoral se nos notificó que no había ni un euro. Nosotros hemos sido exquisitamente prudentes y a lo largo de toda la campaña hemos estado en silencio, no hemos dicho nada. Pero una vez que ha transcurrido, creemos que estamos en nuestro derecho de decir que esto no es el camino. Nos parece muy poco serio
Yo soy consciente de las dificultades económicas que tienen las administraciones públicas, pero como ha señalado el señor obispo, los pocos y escasos recursos que haya se pueden priorizar de otra forma, porque se están destinando a otros fines que, desde mi punto de vista, personalmente considero que no son tan prioritarios. Esperamos que con el nuevo gobierno pues retomemos la negociación y la gravedad de la situación se atenúe en cierta medida. Esa es nuestra confianza. Pero lo que sí está claro es que las personas que están siendo beneficiarias de esos proyectos no van a resultar perjudicadas porque una administración determinada decida no darnos ayuda. Buscaremos los dineros bajo las piedras, pero nosotros vamos a seguir adelante y seguiremos exigiendo que se optimice la utilización de los recursos públicos que son de todos nosotros. Esto está clarísimo. Lo mismo que tenemos deudas pendientes de otras administraciones, pues la Unión Europea nos adeuda del año pasado 89.000 euros, la Unión Europea, o la Diputación Provincial, que todavía tenemos pendiente el pago de 2010-2011, o pendiente en Ayuntamiento Jaén del año 2008 y 2009 todavía cantidades de 48.000 euros. Quiero decir que esto es serio y lo estamos padeciendo. Lo llevamos como podemos, pero indudablemente todo tiene un límite. La situación no es boyante y lamentablemente, y tengo que dar este dato fresco de esta mañana, que si bien en la ciudad de Jaén en el año 2011 con respecto al 2010 ha habido un incremento de un 45-46% de demanda de alimentos, en el primer trimestre de este año ya estamos detectando un incremento del 40% con respecto al 2011. O sea que nos pondríamos en un 80% con respecto al 2010. Esto es terriblemente preocupante y ante esto los responsables públicos tienen que ser sensibles y nosotros estamos para enseñar lo que estamos haciendo con esos alimentos, porque cada persona que recibe un alimento firma su papel. Y ahí está. Sí, que aquí no estamos inventándonos nada. Pero este es el dato terrible que he recibido esta mañana. Primer trimestre del 2012. Un incremento de demanda de alimentos con respecto al 2011 del 40%. Y ya brevemente me gustaría saber, la zona de Jaén Capital, que es la que más ayuda por ser la ciudad más grande de la provincia, supongo que es la que más demanda, ¿qué zonas son las que están subiendo mucho el incremento? ¿Qué parroquias son las que necesitan más trasvase de dinero? Por ver qué bolsas de pobreza están creando en la ciudad. Bueno, pues lamentablemente tengo que decir que la bolsa de pobreza se está extendiendo a cualquier zona de la ciudad. Es decir, tenemos personas que están viviendo la pobreza en estos momentos que nunca han tenido pobreza, ni han vivido la pobreza. Son nuevos pobres, son personas que han tenido su medio de vida, su modo de vida, sus ingresos y han vivido incluso muy saneadamente y ahora mismo no tienen ni para comer. Es decir, tenemos familias en unas condiciones terribles porque además de no tener para comer, arrastran cargas como es la hipoteca de su piso, el pago del coche o de la nevera o de infinidad de historias. Es decir, quiero decir que si antes estaban localizados en 3 barrios fundamentalmente de la ciudad, podemos decir que ahora mismo tenemos personas de cualquier zona de la ciudad. Hace unos días aparecía en algún periódico local el dato de que las pensiones están sustentando con gran medida la economía de subsistencia de la provincia, ¿no? O sea, las pensiones de los ancianos, porque los pensionistas están acogiendo en su casa a los hijos y ya con nietos, a los hijos que ya se fueron a sus casas y que ahora están regresando a casa porque no tienen dónde vivir, porque no tienen cómo pagar alquiler o porque tienen que hacer números, porque incluso ya los subsidios de paro y esas cosas, pues algunos de ellos los están afectando, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? Bien, pues yo lo que sí quiero es agradeceros sobre todo vuestra presencia aquí en esta mañana, sobre todo porque ya veis que es un tema, yo no digo preocupante, yo digo dramático. E intentamos darle solución de la mejor de las formas, sobre todo contando con la generosidad de la gente. Pues muchas gracias por vuestra presencia y sobre todo por servir para transmitir estas inquietudes a la sociedad. Gracias. Buenos días.